La Secretaría de Educación Pública, SEP, presenta. Bueno, ¿qué es el laberinto? El laberinto es, por una parte, un retrato. No me atrevo a decir que es un autorretrato, pero es un retrato. Ahora, como es un retrato moderno. Todo retrato es más que una tentativa de realismo, una tentativa de crítica. Sí. Es un retrato crítico. Y en este sentido, mi pequeño libro pertenece a una tradición francesa, los moralistas franceses, que trataron de describir de un modo crítico el temperamento, la moral de los hombres. Moral en el sentido más bien del siglo XVII. Sí. Es lo que yo quise. Sí creo que los pueblos tienen carácter, tienen genio, como se decía antes, tienen alma. Un alma difícil de asir y que además es cambiante. Nunca es la misma siempre. Eso, de modo que más que hablar de esencias, de la esencia de lo mexicano, yo estoy en contra, o de las características fijas de los mexicanos, habría que hablar de fenómenos históricos. Y ahí también interviene la crítica. Es que mi libro empezó como una descripción psicológica y pronto se convirtió en una crítica, en un examen de orden histórico. ¿Por qué somos como somos? Esto es lo que yo quise escribir. Y en esa definición, en esta descripción crítica, mejor dicho, estoy incluido. En este año 2000 se cumplen 50 años de la publicación del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. En el medio siglo transcurrido desde entonces, el libro de Octavio Paz se ha convertido en un clásico indiscutible sobre la identidad nacional. Esta es una invitación al laberinto. Un poeta mexicano del siglo XX indaga varios siglos de nuestra cultura. Podemos empezar. El laberinto de la soledad. Silencio, maestros leyendo. Con Juan Villoro. En 1950, justo al promediar el siglo XX, Octavio Paz inició su fascinante viaje de exploración de lo mexicano en el laberinto de la soledad. Octavio Paz tenía entonces 36 años y procuró hacer una indagación poética del espíritu de la identidad nacional. Él dijo tiempo después que su propósito era el de poner en práctica la imaginación crítica, es decir, no se trataba de hacer un ensayo antropológico, sociológico, académico sobre los valores nacionales, sino de imaginar con toda libertad cuáles eran las costumbres que determinaban a los mexicanos. El laberinto de la soledad se debe entender en un clima amplio. Desde 1915, Martín Luis Guzmán escribió en La Querella de México un ensayo en el que indaga cuáles son las condiciones específicas de los mexicanos. Un poco después, José Vasconcelos, en su Ulises Criollo, busca a través de la autobiografía hacer una indagación de qué es ser un mexicano en el mundo. El título Ulises Criollo es ya emblemático. En otras disciplinas surge, por ejemplo, Samuel Ramos, el filósofo, que indaga cuáles son las condiciones específicas de la identidad nacional para la reflexión filosófica.
en el arte tenemos casos importantes como los de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco en el muralismo, o por ejemplo en aspectos como la música de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas, que integrarían el periodo nacionalista de la música mexicana. Todas estas circunstancias nos hablan de una cultura que se vuelca sobre sí misma, así como la literatura rusa a través de Tolstoy y Dostoyevsky trató de indagar el alma rusa, es decir, lo que distinguía a los eslavos de otros pueblos de Europa y de otros pueblos orientales. Así, los diversos ensayistas y artistas que se ocuparon de lo mexicano se dedicaron a ver qué es la especificidad, lo que puede distinguir a nuestro país de otras naciones. Es así como debemos entender el laberinto de la soledad, y su repercusión la podemos encontrar en situaciones elementales de nuestra vida diaria. Pienso en lugares emblemáticos como la calle de República del Salvador, en el centro de la Ciudad de México, en donde los arqueólogos saben que se encuentra el antiguo juego de pelota de los aztecas, donde tenemos fachadas virreinales y donde se venden las refacciones eléctricas del México contemporáneo. México es país de contrastes, un mosaico cultural que cristaliza, entre otras obras, en el laberinto de la soledad. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés al mismo tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de sus almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Octavio Paz nació en 1914 en la Ciudad de México, en el barrio de Mixcoac, y a los 84 años, un poco antes de morir, vivió en esta casa que es hoy la Fundación Octavio Paz. Paz se interesó desde muy joven en cuestiones sociales, participó en una campaña de alfabetización en Yucatán y de manera significativa en el Congreso de Escritores Antifascistas que se celebró en Valencia durante la Guerra Civil Española. De ahí me gustaría destacar una escena. En una ocasión, Octavio Paz estaba cerca de una escaramuza militar y a través de una barda escuchó las voces de los enemigos. Le sorprendió oír risas, comentarios, gente que pedía un cigarro, etc. Y según él mismo dijo, ahí descubrió por primera vez y para siempre que también el enemigo tiene voz humana. Esta variedad de intereses en las voces de los otros hizo que la obra de Octavio Paz estuviera determinada por la pluralidad. No es casual que Octavio Paz haya bautizado a su revista como Plural, ni que se haya interesado en temas tan diversos como el surrealismo, la pintura expresionista, el arte prehispánico, los hongos alucinantes, la antropología. Prácticamente todas las zonas del saber interesaron la imaginación y la creatividad de Octavio Paz. De manera muy especial, Octavio Paz se ocupó de los poetas, escribió ensayos memorables sobre Fernando Pessoa, Ramón López Velarde, Javier Villaurrutia, entre muchos otros. Pero sobre todo, Octavio Paz fue un poeta. De su vastísima producción me interesa destacar el largo poema Piedra de Sol, escrito en decasílabos blancos, es decir,
en versos de 11 sílabas que no riman. Piedra de Sol está organizado como el calendario de los aztecas. Es un calendario del tiempo donde el poeta mide las eras sociales y su propia historia, su propia biografía. De ahí me interesa destacar un verso, los otros todos que nosotros somos, que de alguna manera es un emblema de lo que fue la producción de Octavio Paz. Las voces de los demás son necesarias para descubrir la propia voz. La soledad, el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. ¿No? Todos los hombres en algún momento de su vida se sienten solos, y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. Futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, al ser, que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en un aspirar a realizarse en otro. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. Una idea central que recorre el laberinto de la soledad es la del ocultamiento. Octavio Paz se ocupa de los valores soterrados, escondidos de la cultura mexicana, lo que después algunos antropólogos llamarían el México profundo. Para Octavio Paz, el mexicano ha vivido por inseguridad cultural en un aislamiento, y el laberinto de la soledad es la operación crítica, el ensayo que trata de ver una serie de complejos que los mexicanos manifestamos en la vida diaria y que sin embargo tienen que ver con una cultura de fondo que no ha sido suficientemente estudiada. No es casual que Octavio Paz se ocupe de la máscara, de las sucesivas máscaras y disfraces que nos han puesto las culturas prehispánicas, española y la del México independiente. Hoy en día la cultura mexicana sigue siendo pródiga en máscaras. Si vemos a los Tapados, a Superbarrio o al subcomandante Marcos. Creo que es importante destacar dentro de la obra de Octavio Paz el laberinto de la soledad como la circunstancia en la que él se ocupa del mexicano en aislamiento y en colectividad. De alguna manera sigue las reflexiones del filósofo Jorge Portilla al estudiar la fiesta, el carnaval, el relajo de los mexicanos. Cómo nos comportamos los mexicanos en colectividad. La inseguridad atávica del mexicano ha hecho que sublime de manera extrema algunas de sus creencias y que sus complejos se conviertan en formas de la autoridad y del poder. Desde el punto de vista de la familia, por ejemplo, podríamos pensar en el machismo como una sublimación de un complejo, y desde el punto de vista político en las instituciones del caudillismo, el cacicazgo y aún el presidencialismo autoritario como una sublimación de esta inseguridad. En conjunto, la cultura mexicana le parece a Octavio Paz que ha vivido enconchada en sí misma, en un aislamiento. Estudia mitos y símbolos como la Virgen de Guadalupe, la Malinche, Quetzalcóatl, los dioses prehispánicos, y a través de todo esto llega también al habla popular. Por ejemplo, al verbo rajarse, que significa que nosotros nos traicionamos, nos rendimos, perdemos cuando nos abrimos. Abrirnos para los mexicanos de manera atávica, de manera tradicional, ha significado una rendición, dar a conocer nuestra inseguridad, nuestra identidad, nuestra intimidad. Entonces el laberinto de la soledad es el lugar donde procura Octavio Paz que la cultura mexicana adquiera nueva confianza en sí misma. Por eso su última línea es
podemos ser al fin contemporáneos de todos los hombres. 25 años después, matizó un poco estas ideas y dijo: el mexicano no es único, no es irrepetible, no es una esencia, es una historia. Esa historia sigue en movimiento y uno de sus episodios más notables es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. El laberinto es un retrato crítico. Y en este sentido, de un modo crítico, el temperamento, la moral de los hombres. Los pueblos tienen carácter, tienen genio, tienen alma. En una entrevista que le realizó la BBC de Londres, Octavio Paz recibió la siguiente pregunta: ¿cómo se sale del laberinto de la soledad? Y el poeta respondió: caminando. La obra entera de Octavio Paz fue un largo e incesante peregrinaje por las más diversas culturas, en las más variadas latitudes. Les agradezco que hayan estado con nosotros en este recorrido y los espero en nuestra próxima escala dentro de esta misma serie. Muchas gracias. Cada hombre oculta un desconocido. Cada hombre está habitado por un fantasma. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido, hablar con él. Mi libro no es un tratado de sociología ni es un tratado de psicología. ¿Qué es entonces? Es una confesión, o mejor, una declaración. Una vez le preguntaron a Flaubert: ¿quién es Madame Bovary? Y contestó: Madame Bovary soy yo. Pues bien, este libro mío sobre México y los otros con tema parecido son lo que yo soy. También lo que no soy y no quiero ser y quisiera ser. El desconocido que me habita. Una tentativa por desenterrarme y verme y viéndome ver el rostro de mi país, de mis semejantes. Una declaración. ¿Por qué? Hay un poema famoso del poeta romano Catulo que dice así: amo y odio. ¿Por qué? No lo sé, pero lo siento y me torturo. En efecto, el amor es una pasión misteriosa, hecha de opuestos: deseo y temor, ternura y celos, ferocidad y caricias, egoísmo y desinterés. Ustedes van a oír y a ver una declaración de amor.